buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Quiero extenderle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero que inclinemos nuestros rostros para que podamos comenzar el tema esta tarde. Oremos. Querido Padre, agradecidos estamos por tus infinitas bendiciones. Has cuidado de tu pueblo, te has manifestado de manera poderosa en cada una de estas semanas con cada uno de los miembros que se han estado conectando. A muchos nos has ensalzado, a otros has obrado con salud, has sido el médico por excelencia y nosotros te adoramos, te glorificamos. Te queremos pedir, Padre, por cada una de nuestras peticiones, aquellas que aún no han sido contestadas. Te quiero añadir al hijo de la hermana Margarita, que me escribió un mensaje por YouTube para que oremos por Daniel, Padre. Tú conoces la situación que se encuentra y nosotros estamos orando porque sabemos que tú lo amas. Y sabemos, Padre, que tú puedes obrar con la vida de Daniel. Bendícelo, bendice la programación de esta tarde. Que el invitado de honor, a quien nosotros exaltemos, sea únicamente a ti. Permite, Padre, que el mensaje pueda ser de edificación para esta tu iglesia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Antes de que comencemos con la serie, la historia de la redención, hubo un post que un hermano puso en el Facebook y me llamó la atención y quería compartir ese post con cada uno de ustedes. Dice, la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura. Es la escritura quien debe determinar lo que debe enseñar la iglesia. Estamos llegando a un punto crucial del tiempo del fin, donde muchos de nosotros queremos decirle a Dios lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y Dios, su mensaje ha sido sumamente claro para este tiempo del fin y quiere dejarnos recordar que Él es el que dicta
a la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer y cómo Dios dicta a la iglesia lo que tiene que hacer a través de su santa palabra, mis queridos hermanos. Y es tiempo ya de que nosotros dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos muestre lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Quiero contarle esta otra historia que me llamó mucho la atención. Están viendo la imagen de dos corredores que se están abrazando. Quiero hablarles de esta historia. Abel Mutoy, él es keniano, él estaba corriendo, él es el que está en la imagen a mano derecha, él estaba corriendo y estaba apenas a unos metros de la línea de meta, pero se confundió con las señales que le estaban dando y él pensó que ya había llegado a la meta y se detuvo, pensando que ya había terminado. El corredor que venía detrás, que es el que está de rojo, Iván Fernández, él es de España, estaba corriendo y él solo hablaba español y se dio de cuenta de lo que estaba pasando y le estaba gritando al keniano: sigue corriendo, no te detengas porque no has completado la carrera. El keniano no entendía lo que le estaba diciendo este joven en español y seguía caminando. Al darse cuenta de lo que estaba pasando Fernández, que el keniano no lo entendía, no se estaba moviendo, comenzó a empujarlo de manera que Mutai llegó y ganó la carrera a fuerza de empujones. Terminaron la carrera y la entrevista que le hicieron al joven español fue la que me llamó la atención. Le preguntaron a Iván: ¿por qué hiciste esto? Iván respondió: mi sueño es que algún día podamos tener un tipo de vida comunitaria en la que nos empujemos a nosotros mismos y también empujemos a otros a ganar. Pero el reportero insistió: no me entendiste la pregunta que te hice, pero ¿por qué entonces dejaste que ganara el keniano? Y Iván le respondió: no lo dejé ganar, él iba a ganar, la carrera ya era suya. El reportero siguió insistiéndole y le dijo: pero ¿por qué dejaste que él ganara? Tú hubieses podido haber ganado. Iván miró a los ojos al reportero y yo sentí como si me estuviera hablando a mí y quisiera que fuera como si nos estuviera hablando a cada uno de nosotros. Y dijo la siguiente, dijo: pero ¿cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué hubiese pensado mi padre con respecto si yo hubiese ganado de esa manera? Los valores se transmiten, mis queridos hermanos, de generación en generación. Y la pregunta que les quiero hacer a este grupo hermoso con el que Dios me permite compartir su palabra es la siguiente: ¿qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿A cuánto estamos inspirando para que ellos puedan ayudar a otros a obtener la misma victoria que Dios nos ha dado? La mayoría de nosotros aprovechamos las debilidades de las personas en lugar de ayudar a fortalecerlas. Y Dios en esta tarde, mi querido hermano, nos quiere recordar a ti y a mí que Dios nos ha llamado para fortalecer las debilidades de los hermanos. Dios está contando contigo y conmigo, no para dejar a las personas en el suelo, sino para levantarlas en el nombre de Dios, mi querido hermano. Con esta anécdota quiero entrar a lo que es la serie de la historia de la redención. Estamos entrando en el capítulo 17, un capítulo también sumamente interesante, donde vamos a estar hablando de la peregrinación del pueblo de Israel, lo que sucedió después de la salida de Egipto. La semana pasada habíamos discutido que el pueblo de Dios había sido liberado por Dios mismo con mano poderosa. Dios abrió el mar rojo y destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. Dios estaba al control dirigiendo al pueblo de Dios, como Dios está al control de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y ahora sucede algo sumamente interesante. Cruzan el mar rojo
Y cuando miran así hacia adelante, lo único que se encuentran es un desierto. Un desierto donde absolutamente no se encuentra nada. Y ahora tienen que cruzar ese desierto. Y cuando comenzamos a estudiar este capítulo, da un énfasis sumamente esencial. Dice, y les quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos días pasaron el pueblo de Dios cuando tuvieron la primera necesidad? ¿Y cuál fue esa primera necesidad? Dice la sierva de Dios que el pueblo de Dios estuvo caminando por el desierto y a los 3 días, mis queridos hermanos, el pueblo se quedó sin agua. Y déjenme decirle que el desierto está bastante caliente. Ahora estaban sedientos. En cuestión de 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, estando caminando por el desierto, ya tuvieron la primera necesidad. Y lo más interesante de todo esto es cuál fue la reacción del pueblo. Inmediatamente se dieron cuenta de que se le acabó el agua. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? A ver, ¿quién se acuerda? Le dijeron, Complaining, ¿cómo? complaining. Muy bien. They said, "Okay, could we die in Egypt? Why did we have to come here to die of thirst?" Ah, interesante ese punto. Gracias, Evi. Comenzaron a quejarse, teniendo tanta agua, tanta comida en Egipto, y vinieron aquí a pasar sed. Y déjenme decirle que qué triste fue eso, porque habían visto cómo Dios los estaba dirigiendo, cómo Dios los sacó con mano poderosa, abrió el Mar Rojo, y ahora ante la primera supuesta necesidad que tienen, en vez de ir y pedirle al Dios que ha estado cuidando y protegiéndolo, lo único que hacen es inmediatamente comenzar a quejarse, mis queridos hermanos. Dice, padecían de sed y el pueblo murmuró contra Moisés. Se quejaron de Moisés. ¿Qué hemos de beber? ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó allí. Comenzaron a ver unas aguas que estaban amargas y las aguas comenzaron a endulzarse. Allí le dio los estatutos y las ordenanzas. Allí Dios estaba probando al pueblo y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, mis queridos hermanos. Dios le estaba dando una lección a su pueblo. ¿Cómo es posible que inmediatamente se olvidaran que quien provee para nuestras necesidades es Dios? ¿Cuál fue la condición del pueblo de Dios al comenzar a entrar por el desierto? Que podría ser nuestra condición cuando vamos a entrar por la tribulación. ¿Algunos de ustedes tienen una idea cuál era la condición del pueblo de Israel cuando entraron en el desierto? ¿Cómo era su vida espiritualidad? Pues ellos estaban bien apartados de los caminos de Dios. O sea, ellos habían estado tanto tiempo en Egipto que habían cogido muchas de las costumbres. No era un pueblo consagrado. Buen punto, Josie. Voy a aprovechar que mencionara eso, porque muchas veces en los lugares que nosotros decidimos asentar por mucho tiempo, pueden influenciar en nuestra vida cristiana. Y sabemos que el pueblo de Dios terminó siendo esclavo en Egipto y todo ese tiempo y toda esa presión que ellos tuvieron comenzaron a cambiar su vida espiritual. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras amistades, en los lugares que vivimos, en el estilo de vida que viven ciertos hermanos. Y déjenme decirles que aunque nuestro mensaje es universal, es el mismo mensaje universal, dependiendo en el país que tú vivas, es la manera en que el pueblo adventista manifiesta ciertas creencias.
cuando Dios nos está pidiendo que nuestro mensaje y nuestro estilo de vida sea como el mismo. Dice aquí, la sierva de Dios dice, parecía que los hijos de Israel tenían el corazón inclinado a la incredulidad. No estaban dispuestos, mírense en esto, no estaban dispuestos a soportar dificultades en el desierto. Cuando se encontraban con problemas en el camino, los consideraban imposibles, no, ni siquiera intentaban buscar una solución. Su confianza en Dios flaqueaba constantemente y no podían ver la muerte ante sí. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. No habían sufrido, mis queridos hermanos, en verdad, los tormentos del hambre. Por el momento tenían alimento, pero temían que si seguían caminando por el desierto, así como se les acabó el agua, inmediatamente en algún punto se les iba a acabar, ¿qué cosa? La comida. Y ya todavía no se había acabado la comida cuando ya se estaban hasta quejando de la posibilidad de que eso iba a suceder. No veían cómo podían subsistir la hueste de Israel durante una larga travesía por el desierto, con los sencillos alimentos que se disponían. En su incredulidad, mis queridos hermanos, suponían que sus hijos perecerían también de hambre. ¿Y qué padre permitiría que sus hijos pasen hambre? Ellos estaban preocupados, dice, el Señor quería que sus alimentos escasearan y que enfrentaran ciertas dificultades, para que en sus corazones el pueblo de Dios se volviera al que los había ayudado hasta ese momento y para que creyeran en él. Dios estaba dispuesto a ser parte de ellos una ayuda constante. Si el pueblo de Dios invocaban en necesidad, él les daría señales de su amor y de su continuo cuidado. Pero parecía que el pueblo de Dios no estaba dispuesto a confiar en el Señor, ni un poco más, si no podían ver con sus ojos las constantes evidencias de su poder. Si Dios no se pasaba haciendo constantemente milagros, el pueblo no quería creerle a Dios. Si verdaderamente hubieran tenido fe, dice la sierva de Dios, y una firme confianza en Dios, habrían soportado alegremente los inconvenientes y los obstáculos, y aún el verdadero sufrimiento, puesto que el Señor habría obrado de una manera tan maravillosa para librarlos de la esclavitud. Además, el Altísimo les prometió que si obedeciesen los mandatos, ninguna enfermedad les sobrevendría, pues les había dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Y nosotros sabemos que mientras todo el trayectorio del pueblo de Israel por tantos años caminando el desierto, las ropas nunca se les gastó. Dios siempre estuvo al cuidado de ellos, pero Dios quería que el pueblo de Dios aprendiera a depender de él. Y este es el problema de hoy en día, porque el mundo te enseña que nosotros tenemos que depender de nuestros estudios, de nuestros conocimientos, de nuestros talentos, de la energía positiva que hay dentro de nosotros, que todo lo podemos, que no hay cosas que nosotros no podamos sobrellevar, mis queridos hermanos. Y el mundo desvía la mirada que debiéramos tener puesta en Dios para que pongamos la mirada puesta en nosotros. Y tristemente, como nuestra mirada está puesta en nosotros, es como no podemos encontrar salida, la solución a nuestros problemas. Si nosotros dependiéramos de Jehová, Jehová siempre lo verá, mis queridos hermanos. Y aun cuando vengan las adversidades, los problemas, sabemos que estamos en las manos de Jehová y Jehová nos sustentará, mis queridos hermanos. Es tiempo ya de que tú y yo vivamos una experiencia en la cual nosotros podamos depender absolutamente de Jehová. Van a venir tiempos difíciles en donde no, it doesn't matter, no cuenta lo que tú puedas hacer para salvarte, sino lo que Dios pueda hacer para sostenerte, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es la realidad de hoy en día?
La sierva de Dios dice que hoy en día la incredulidad que evidenciaba las murmuraciones de los hijos de Israel ilustran la condición del pueblo de Dios que vive sobre la tierra hoy. Seguimos quejándonos, seguimos murmurándonos, seguimos criticándonos, mis queridos hermanos, y no estamos haciendo nada para permitir que el pueblo de Dios siga en marcha hacia la tierra prometida. Dice, muchos repasan su historia y se maravillan de su incredulidad y de sus continuas murmuraciones. Después que el Señor hizo tanto por ellos y les dio tanta evidencia de su amor y su cuidado, creen que ellos no hubieran sido desagradecidos. Pero algunos de los que piensan así murmuran y se quejan ante cosas de muy poca importancia. No se conocen a sí mismos. Dios frecuentemente, dice la sierva de Dios, prueba su fe en cosas pequeñas y no la soportan mejor que los antiguos israelitas. Mi querido hermano, cada uno de ustedes puede repasar su vida y mirar cuántas veces Dios ha estado al cuidado de nosotros. A temprana edad tuve que aprender a trabajar fuerte. A temprana edad tuve que pasar humillaciones por no saber el idioma. Me casé, perdí mi casa, se quemó. He tenido que pasar muchas adversidades como líder. Y mis queridos hermanos, mi Dios ha estado siempre allí proveyendo. Dios ha estado cuidando de mí. ¿Y cómo es posible, mis queridos hermanos, que viendo la manifestación de Dios directamente en mi vida, va a venir una adversidad y me voy a poner a qué puedo hacer o a dudar de que Dios pueda hacerlo otra vez? Mis queridos hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas y nosotros tenemos que tener presente cada acto de amor, de revelación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando recordamos cómo Dios se ha manifestado poderosamente en cada vida de nosotros de manera individual, cuando llega la adversidad, sabemos que Dios estuvo antes, está ahora y seguirá estando en mi vida por la eternidad. Y que no hay nada a lo que yo tenga que temer, que no hay razón para yo traicionar a Dios y sacarle un beneficio, porque Jehová está en control de mi vida. Y si perezco, que perezca, pero mi vida está depositada en las manos de Dios. ¿Cómo debiera ser la fe de los hijos de Dios hoy en día? Dice, la fe de los hijos del Dios del cielo debería ser fuerte, debería ser activa y perseverante. La certeza de lo que se espera. En ese caso se expresa en este modo: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre, porque ha obrado generosamente conmigo, mis queridos hermanos. Cuando tú meditas en cada una de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, como hoy estuvieras perdido si no hubieses encontrado a Dios, cómo hoy hubieses muerto, cómo Dios no hubiese sanado esa enfermedad que tenía, ese trabajo que no conseguía y ahora Dios te lo ha provisto. Dios se ha manifestado para que nuestra fe tengamos más de una razón de que Dios existe en nuestra vida. Para que no dudemos, mis queridos hermanos, para que nos preparemos para lo que está por suceder. Dios nos está dando razones para creer en Él, para que confiemos en Él. La pregunta está, ¿en quién quieres tú confiar? ¿En quién tú quieres depositar la confianza de tu familia? ¿En el jefe de la familia o en Jehová? Dice, ¿qué preferiría estar comiendo el pueblo de Dios? ¿Y qué Dios nos promete para el tiempo de fin? Dice la sierva de Dios que el pueblo de Dios solo quería estar comiendo lo que estaban comiendo allá en Egipto. Dice, y el dominio de las apetencias malsanas induce incluso a muchos profesos cristianos a retroceder, porque nos gustan las cosas que nos da el mundo y preferimos apartarnos de Dios por el apetito. Y dice la sierva de Dios, y como los hijos de Israel preferirían ser esclavos nuevamente, preferirían estar enfermos y preferían hasta morir antes que verse privados de la olla de carne.
Mira qué cosa, prefieren ser esclavos, estar enfermos y preferirían morir en Egipto comiendo la olla de carne de allí que estar alimentándose de lo que Dios podía proveer en el desierto. Y hay algo interesante porque voy a mencionarlo ahora, pero sé que más adelante, ciertos capítulos más adelante, voy a profundizar en este aspecto. Pero yo quiero que ustedes entiendan que si hay algo que Dios siempre ha prometido que nunca va a faltar en nuestros hogares, es el pan y el agua. Pan y agua. Es todo lo que Dios le prometa al remanente en el tiempo de angustia. Dios no te promete carne, un festín, un buffet, nada de eso. Dios te dice que mientras estemos nosotros siendo perseguidos en el tiempo de angustia, a ti no te va a faltar qué cosa, el pan y el agua. Interesante ese punto porque muchos de nosotros tenemos ciertas expectativas que mientras venga el tiempo de la aflicción, es cierto que al pueblo de Dios no nos va a faltar lo que necesitemos. Pero muchas personas piensan que nosotros vamos a estar debajo de un aire acondicionado, mirando la televisor y todo, y vamos a estar muy cómodos. No, mis queridos hermanos. Vamos a estar pasando momentos muy difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Dios va a proveer de cada necesidad, de acuerdo en el momento lo que es necesario para que nosotros podamos perdurar hasta que Él llegue. Y nosotros tenemos que estar conformes y agradecidos con lo que Dios está proveyendo para que nosotros podamos subsistir ese evento. Pero entonces sí, reinaremos allá. Y allá no nos hará falta absolutamente nada, mis queridos hermanos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios aún en las adversidades. Dice, ¿qué le proveyó Dios primero para comer en el desierto? ¿Y cuál fue la instrucción dada para ese alimento? ¿Cuál fue la comida que Dios les proveyó al pueblo de Israel en el desierto? El maná. El maná. ¿Y cuál era la instruction? How they should pick it up? ¿Cómo era ellos tenían que recogerlo? Iba a estar disponible para ellos 6 días. Pero el séptimo día, o sea, el sexto día tenían que recoger doble para prepararse para el séptimo. Interesante este punto, porque el pueblo de Dios tenía que levantarse a recoger todos los días. Ahora, pero tenían que recoger una cantidad exacta. Dios es, miren, Dios cuando da ciertas instrucciones, Dios es bien específico. Y yo quiero que ustedes analicen esto un poquito. Todavía me queda tiempo, si el tiempo va bueno. Mírense, en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les proveyó de lo que necesitaban y les dio una prueba. Y ahora en el desierto no hay una diferencia, mis queridos hermanos. El pueblo tenía que comer, ahora Dios le está proveyendo maná. Dice aquí, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, porque estaban por todas partes, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, nunca habían visto eso. Entonces Moisés, educando al pueblo, le dijo, es pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudieren comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en sus tiendas. Ahora, mi querido hermano, cuando ellos recibieron ese orden sencilla, el Señor les proveyó lo que iban a necesitar para comer, les dijo que tenían que coger esa cantidad. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Siguieron esas instrucciones? ¿Cogieron solo esa cantidad? No. No todo el mundo la siguió. Y mírate esto. Y aquí, esto es algo que nosotros, yo creo que ustedes vean la actitud del pueblo de Israel
y yo quiero que ustedes miren la actitud del mundo cuando estamos ahora en la situación del COVID. Mírense en esto. Voy a hacer una analogía y yo quiero que ustedes analicen esto. Dice, y los hijos de Israel escucharon el mandato de Dios y dice, pero algunos comenzaron a coger ¿qué? De más. Y otros, como aquellos cogieron de más, pues cogieron menos. Pero cuando llegaban a la casa, ¿qué pasaba? Nunca Todos tenían, faltaba, nunca faltaba, al que había cogido menos, no le faltaba, y al que había cogido de más, no le qué. no le sobraba, No no le le sobraba. sobraba. Fíjate esto. El pueblo de Dios quería ser listo. Porque muchos de nosotros, espérate, la cosa está apretada. Nosotros queremos coger más para los nuestros, para que no falte. ¿Verdad? Queremos asegurarnos que los nuestros no tengan, que no falte. Pero tristemente ese tipo de actitud lo único que contribuye es para aquel que vino después de ti no tenga que para él. Interesante ese punto. Y Dios le estaba enseñando una lección sumamente importante al pueblo de Dios, que nosotros no hemos sido llamados a ser egoístas, que hemos sido llamados a seguir. Mira, si nosotros siguiéramos estas reglas del desierto, no hubiesen habido escasez del papel de toilet. A veces cuando viene un huracán, que la gente, todo el mundo se va a echar gasolina, más de lo que necesitan. Y cuando viene a veces escaseó, si la gente hubiese seguido viviendo su vida normal, comprando el producto en el momento cuando se las acabe, no antes, no después, no hubiese visto esta escasez que muchas veces nosotros hacemos por ser egoístas y querer tener de más, mi querido hermano. Pero en el pueblo de Dios, Dios al que cogía de más no le sobraba y al que cogía de menos no le faltaba, porque Dios estaba proveyendo para su pueblo. Ahora había algo sumamente interesante, porque en el sexto día era diferente a los demás días. En el sexto día se le permitía que ellos cogieran ¿cuánto? Una doble porción de comida. Y todos los príncipes de la congregación vinieron e hicieron saber a Moisés. Y cuando ellos cogían doble porción, al otro día esa comida no se le dañaba. No le salía gusano ni nada de eso. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. Y hubieron muchas personas que ese primer sexto día no cogió una doble porción. Y se fueron en la mañana a buscarlo. ¿Y qué pasó? Se quedaron sin nada, mis queridos hermanos. Porque el pueblo de Dios constantemente quería tratar de ser más listo que Dios. Y Dios estaba enseñándole una lección sumamente importante. Dice, el Señor será menos exigente hoy en día con respecto al sábado. ¿Ustedes creen que como Dios era estricto en aquel entonces con el sábado, ahora Dios es menos estricto? Qué bonito saber que nuestro Dios no cambia. Amén. Uh-huh. Dios no cambia, mis queridos hermanos. Nosotros somos los que cambiamos. Y dice, el Señor, dice la sierva de Dios, no es ahora menos exigente con respecto al sábado. Dios sigue teniendo el sábado sumamente santo y sagrado. Que cuando dio los precedentes indicaciones a los hijos de Israel, les dijo que en el sexto día cocieran lo que tenían que cocer y que cocinaran, es decir, hirvieran lo que tenían para hervir a fin de prepararse para descansar en el sábado. Dios no quería que nosotros estuviéramos ocupados en el sábado haciendo muchos procedimientos, muchos alimentos, muchas de Dios dice, hazlo antes para que en el sábado te deleites en mi presencia. Otra cosa que es bastante similar, y voy a mencionar los hermanos que trabajan en el equipo de sonido de la iglesia. Es un trabajo bastante tedioso, fuerte. Yo lo hice cuando joven. Y yo le voy a decir mi experiencia en cuanto a esto, que tiene una similitud a lo de cocinar.
yo les recomiendo a los hermanos de la iglesia que no pongan siempre a la misma persona del equipo de sonido todos los sábados, porque la persona que está encargada del equipo de sonido todos los sábados para manejar los micrófonos, que si la pista, que si la música, que si el audio, que si la proyección, esa es la persona que menos en ese preciso momento se está conectando al mensaje de Dios, porque está tan y tan atareada, tan y tan ocupada, y tristemente muchas veces muchas iglesias solo delegan a la misma persona que está encargada y es el único que sabe manejarlo, y es un error que nosotros cometemos porque le estamos robando la bendición a un hermano que no está recibiendo esa nutrición. Está tan y tan ocupado en ese cargo y lo está haciendo bien. No estoy diciendo que no. Yo cuando lo hacía y yo decía, me iba a mi casa y ¿de qué hablamos? ¿Qué hicimos? Me iba así, me iba con esa incertidumbre. Y sé que es un error que se sigue cometiendo hoy en día y por eso quiero aprovechar, porque Dios quiere que en el sábado tú y yo nos deleitemos. Y sería bueno que, como sugerencia, les quiero sugerir que cada iglesia tenga más de una persona que esté adiestrada en utilizar el equipo de sonido y que se roten para que los hermanos puedan continuar recibiendo la bendición, mis queridos hermanos. Ahora, algo más que quiero señalar, dice, ¿cuál fue el triple milagro del maná que quería Dios enseñar con ese milagro del pueblo de Dios? Había un triple milagro que sucedía constantemente con el maná. Y cuando yo leí esto, I got excited, me emocioné y quiero compartirlo. Dice la sierva de Dios que sucedían 3 milagros cuando Dios proveía del pan. Dice, Dios manifestó su gran cuidado y su amor por el pueblo al enviarle el pan del cielo. Pan de nobles, pan de ángeles comió el hombre. Déjenme decirle, cuando yo leí eso, yo me emocioné. Como decía Salmo 78:25, el pan que comió el pueblo de Israel es el mismo pan que comen los ángeles, mis queridos. Alimento provisto por los ángeles. El triple milagro del maná fue primero una doble cantidad en el sexto día que no se dañaba. Ese era el primer milagro. No había nada en el séptimo día y que se conservara ese pan durante el sábado. Ese triple milagro dice, cuando se descomponía en otros días, en el sábado ese pan no se descomponía. En el sábado tú podías tomar una doble cantidad el día antes, no salía pan en el sábado y el pan se conservaba. Dios hizo ese triple milagro para impresionarlos con respecto a la santidad del sábado. Cómo Dios toma el sábado de una manera sumamente especial. Y nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día y cómo nosotros vivimos durante las horas de sábado tienen que dejar marcado al mundo al Dios que tú y yo le servimos. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos durante las horas sagradas, porque Dios toma el sábado sagrado, mis queridos hermanos. Dios lo toma en serio. Dice, después del milagro del maná que prometió el pueblo de Israel, una vez Dios le proveyó del pan, ahora estaban comiendo, Dios les satisfazo, les dio agua. Dice, después de recibir los alimentos en abundancia, el pueblo se avergonzó de haber dudado, de haber murmurado. Y todos llegaron a la conclusión, dice la sierva de Dios, y prometieron confiar en Dios en el futuro. Nunca más te pondremos en duda. Dejaremos de murmurar, no hay necesidad. Dios está proveyendo, Dios está cuidando de nosotros. Y inmediatamente cuando leí eso, que me emocioné, más luego dice la sierva de Dios, pero pronto olvidaron sus promesas y fracasaron en la primera prueba de su fe. ¿Cuál fue la primera prueba de su fe cuando ellos prometieron a Dios no volver a murmurar, no volver a quejarse, no volver a dudar de Dios? Fue cuando el pueblo de Dios se quedó por segunda vez sin agua. ¿Qué problema cuando nos quedamos sin agua? Y mucha gente se molesta, no es porque no puedan tomar agua, porque no puedo lavar el carro o porque no puedo lavar la ropa.
Y aquí el pueblo de Dios se queda sin agua y no pueden tomar, mis queridos hermanos. Y dice, viajaron por el desierto de Sin y acamparon en Refidim. Y no había agua para que la gente bebiera. Y acercó al pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué acercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mi querido hermano, ¿quién liberó al pueblo de Dios de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Fue Dios, ¿verdad? Dios. Pero ahora vemos al pueblo que a quien molesta y están acusando de haberlos traído ahí, ¿fue quién? Fue Moisés. Ahora el pueblo pierde de vista nuevamente, y es nuevamente quiero señalarle esto, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el hombre que Dios ha escogido para dirigir al pueblo, que perdemos el enfoque que ese hombre únicamente está siendo dirigido por quién, por Dios. Y si tú tienes una queja, no vayas al hombre, vete directamente a donde quién, a Dios. Pero se nos hace más fácil quejarnos al hombre y no delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Moisés nuevamente? Porque en este preciso momento, cuando el pueblo se aira, está atentando con la vida de Moisés. Y dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés entendía que su vida estaba corriendo ¿qué? Peligro. Apenas se le acabó el agua y le está diciendo, Dios, si tú no me resuelves esto ahora, de aquí a un ratito más, este pueblo con la actitud que tiene, me van a matar. Y Jehová inmediatamente le dice a Moisés, pasa adelante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste ese río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Merima por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Dios puso en tela de juicio si Dios estaba con ellos. Pregunta que les hago, ¿había alguna razón por la cual el pueblo podía ahora dudar si Dios estaba con ellos? Había un espacio donde Dios le mostró que no estaba con ellos. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios estaba todavía guiado por la nube, una columna de fuego en la noche, Dios proveyéndole de maná. Y ahora, ante la escasez de agua, todavía se pregunta si Dios está con ellos. Deja mucho que decir cuando Dios nos está bendiciendo tanto, tenemos tantas cosas y solo nos hace falta una y comenzamos a decir, Dios, ¿cuándo fue que me dejaste? ¿Acaso ya no estás conmigo? Qué lástima damos cuando solo se nos escasea una cosa y dudamos si Dios está con nosotros. Dios siempre estará con nosotros, mi querido hermano. Y dice aquí, ¿por qué Dios los llevó a ese lugar si sabía que no había agua para su pueblo? Si Dios comenzó a transferirlos por el desierto, ¿ustedes creen que había alguna razón que Dios los quiso llevar a ese lugar donde no había agua? ¿Qué ustedes piensan? Pues los estaba probando, ¿no? Bien, Pito. Dios dice, Dios guió a sus hijos de Israel para que acamparan en ese lugar donde no había agua. Dios lo sabía. Para probarlos. Para ver si cuando se le acabara el agua, lo único que ellos tenían que hacer era ir a dónde. A donde Dios. Y pedirle qué cosa. Agua.
Pero tristemente el pueblo fue a donde Moisés y no fueron ni a pedirle agua, fueron a quejarse, a atentar con la vida de él. Y dice, y murmuraron como lo habían hecho anteriormente cuando ellos habían hecho una promesa de que no iban a volver a murmurar. En vista de lo que Dios había hecho por ellos mediante su maravillosa liberación, deberían haber creído en el medio de su preocupación. Nosotros deberíamos haber comprendido que Dios no nos dejaría perecer de la sed. El pueblo de Israel tenía que tener eso ya en claro, porque Dios les había prometido aceptarlos como su pueblo. Pero en vez de ellos suplicarle al Señor con humildad para que satisfaciera sus necesidades, murmuraron contra Moisés y le pidieron a Moisés que Moisés les diera que agua. Dios, mi querido hermano, constantemente había manifestado su poder de una manera maravillosa ante ellos, para que ellos comprendieran que todos los beneficios que habían recibido provenía de Dios, no de Moisés. A veces lo entendían de forma plena y se humillaban profundamente delante del Señor, pero cuando tenían sed, cuando tenían hambre o les faltaba algo, le echaban toda la culpa a Moisés, como si hubiesen salido de Egipto para darle el gusto. Moisés se sentía, mis queridos hermanos, dice la sierva de Dios, afligido por causa de todas las crueles murmuraciones. Muchas veces nosotros herimos a nuestros líderes con nuestras críticas y murmuraciones y no hacemos nada para ayudarlos. Y Moisés estaba afligido y preguntó al Señor qué podía hacer, ya que la gente estaba a punto de apedrearlo. El Altísimo le mandó que golpeara las rocas. La nube de su gloria reposó directamente delante de las rocas. La nube que los guiaba a ellos, dice la sierva de Dios, que esa nube se paró encima de las rocas. Y dice, dio las peñas en el desierto y les dio de beber como de grande abismo, pues sacó de la peña corriente e hizo descender agua como ríos de una piedra. Moisés golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. Alabado sea Dios. El pueblo tentó al Señor en su sed y dijo, si nos ha traído hasta aquí, ¿por qué no nos da agua? Así como nos dio pan. Este sí puso en manifiesta su culpable incredulidad e indujo a Moisés a temer que Dios los castigara por causa de sus impías murmuraciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos heridos o molestos, qué palabras salen de nuestros labios. Dice, así como dijo Pito, Dios probó la fe de sus hijos, pero estos sus hijos no soportaron la prueba. Dios te está probando a ti. Dios me está probando a mí. La pregunta está, ¿soportaremos la prueba? ¿O murmuraremos por el alimento? ¿O vamos a estar murmurando y quejándonos por el agua? ¿O vamos a estar acusando a nuestros líderes? Por la incredulidad, mis queridos hermanos, el Señor permitió que los enemigos atacaran al pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, por nuestra incredulidad, Dios permite que seamos atacados para manifestar a su pueblo que la fortaleza que nosotros teníamos procedía de Dios, no de nosotros. Y aquí entra en este conflicto. Dice, ¿qué sucedió cuando Amalek salió a pelear con Israel? Comienza a hablar de una batalla. Viene un pueblo a atacar al pueblo de Dios. Y Moisés le dice a Josué que busca varones que estén consagrados, que vayan a ir a pelear. Y viene Moisés, se va con Aarón y Hur y suben a una cumbre. Y mientras el pueblo de Dios está peleando, la vara que Dios le dio a Moisés, sucedía algo sumamente interesante. Mientras Moisés mantuviera la vara alzada, el pueblo de Dios comenzaba a ganar la batalla. Mientras Moisés bajaba la vara, el pueblo de Dios comenzaba a perder la batalla.
Mis queridos hermanos, la batalla no duró unos 30 minutos, no duró una hora. La batalla duró todo el día. Si nosotros hubiésemos tenido que sostener la vara, hubiésemos podido sostenerla todo el día. Déjenme decirles que Moisés trató, pero Moisés no podía. Y yo alabo y glorifico, porque en el momento de mayor necesidad que tenía Moisés, que estaba intercediendo para el pueblo de Dios, estaba Aarón y Hur al lado de él. Y la historia cuenta que ellos tomaron una piedra, porque ya Moisés estaba cansado y Moisés se sentó en la piedra y seguía tratando de aguantar la vara, mantenerla en alto. Pero aún así Moisés estaba cansándose. Y las manos de Aarón y Hur sosteniendo las manos de Moisés para que permanecieran como alzadas. Durante todo el día tuvo el apoyo de Aarón y Hur y pudieron tener la victoria. ¿Qué quiero sacar de esta historia, mis queridos hermanos? Muchos de nosotros a veces estamos afligidos y en dolor. Y estamos consagrando, buscando la victoria en el Señor, pero nuestras manos se están cansando. La enfermedad nos está debilitando. Y ahí está cuando Dios quiere que tú y yo seamos como Aarón y Hur, que estemos al lado de nuestro hermano, apoyando nuestras manos sobre la de él para que su mano pueda permanecer en alto, mis queridos hermanos. Para que ese hermano pueda encontrar la sanidad, para que ese hermano pueda encontrar la victoria, para que ese hermano pueda encontrar el trabajo que estaba buscando, para que ese hogar pueda salvarse, mis queridos hermanos. Dios quiere que nosotros seamos el apoyo para que nuestros hermanos puedan obtener la victoria. Y yo alabo y glorifico a Dios porque el pueblo de Dios obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque Dios peleó con ellos. ¿Qué representa el acto de levantar las manos? En el libro de historia de la redención dice, el acto de Moisés de levantar las manos hacia Dios debía enseñarle al pueblo de Israel que mientras nosotros pusiéramos nuestra confianza en Dios y nos aferráramos a su fortaleza y exaltáramos su trono, Dios pelearía por nosotros. Dios destruirá a nuestros enemigos. Pero cuando nosotros dejáramos de aferrarnos de la fortaleza de Dios y comenzáramos a confiar en nuestras propias fuerzas, seríamos incluso más débiles que los enemigos que no conocen a Dios. Y ellos prevalecerán sobre nosotros. Entonces Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Si los hijos de Israel, mis queridos hermanos, dice la sierva de Dios, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Dios nunca habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Una vez Dios destruyó al pueblo de Egipto, el plan de Dios nunca fue que ningún otro pueblo atacara al pueblo de Dios. Pero dado a que durante todo el desierto, toda la trayectoria hacia la patria, hacia la Canaán terrenal, a la tierra prometida, el pueblo de Dios estuvo en el desierto murmurándose, quejándose, criticando. Y esas murmuraciones, esas quejas, lo único que trajo para ellos fue más agravio, más tiempo en el desierto. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir nosotros sufriendo, agraviándonos, porque no hemos aprendido a confiar en Dios? Dios no quiere que la carga caiga sobre un hermano. Dios quiere que la iglesia trabaje como un equipo para que la obra de Dios pueda ser más efectiva. Y Dios quiere contar contigo y conmigo. Ya con eso se acabaría el capítulo número 17. La semana que viene vamos a estar estudiando el capítulo número 18, que habla sobre la ley de Dios. Quiero culminar con esta reflexión que me llamó mucho la atención de esta mañana.
Se titula Los que son humildes. Mateo 5:5, la palabra de Dios dice, Dios bendice a los que son humildes, porque esto heredarán toda la tierra. Esta cualidad de la humildad es muy difícil hoy en día de encontrar. En la Biblia tenemos el ejemplo de Moisés, declarado como el hombre más manso en la tierra. Y vaya si tuvo que serlo para liderar al quejoso pueblo de Israel. Se cuenta la historia que después de la guerra civil en los Estados Unidos, muchos esclavos fueron liberados. El problema era que los esclavos no tenían educación y se les hacía a ellos bastante difícil para que pudieran mantenerse. Y estos dos personajes, Lewis Adams y Booker T. Washington, dos antiguos esclavos, se propusieron ellos fundar una escuela para que sus compañeros esclavos liberados pudieran estudiar y valerse por sí mismos, pudieran tener un futuro. Washington, que había accedido a una educación formal, fue designado como el director del Instituto Tuskegee en Alabama. Este puesto habitualmente era ocupado por gente de la raza blanca, pero un nuevo horizonte se estaba abriendo en la historia norteamericana. En una antigua plantación que él compró, estableció el campo que permanece hasta hoy esa universidad. Entonces cuenta que dice que un día, poco después que se fundó la universidad y ahora él era el nuevo director, se topa con una mujer blanca que tenía mucho dinero y ella lo detuvo para ofrecerle unos dólares a cambio de que él cortara la leña. Ella no sabía de quién se trataba y él, sin decirle nada, aceptó. Se subió las mangas y comenzó la humilde labor a cortar la leña. Cargó la leña a la casa y la puso al lado de la chimenea y se despidió de la señora. Pero la hija de esta señora reconoció al hombre y reveló su identidad a su madre. Y ahora la madre, avergonzada, al día siguiente fue a visitar al director de la universidad a su oficina para pedirle disculpas. Y este hombre le dice, no hay ningún problema. A veces a mí me gusta hacer algo de trabajo físico. Además, es un gran placer hacer algo por un amigo. La mujer le estrechó su mano con cariño y le dijo que ahora valoraba aún más el trabajo que estaba haciendo. Con su influencia, persuadió a varios conocidos de buena posición económica a contribuir con donaciones para que el incipiente instituto pudiera crecer. Mi querido hermano, la mansedumbre es requisito para entrar en el reino de los cielos. Es el carácter de Jesús se reveló y él espera lo mismo de ti y de mí. Jesús se humilló hasta lo sumo y se puso como ejemplo para nosotros. Mi querido hermano, nuestra influencia con nuestras acciones podemos darle mayor testimonio al mundo. Quiero con este corto tema incitarte a que tú seas con la forma de vivir el ejemplo que Dios te ha llamado a ser para este mundo. Que pueda ser una bendición para otros, no importa en la posición que te encuentres. Dios nos ha llamado a servir a todos. El Señor me los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde porque nos has permitido estudiar un capítulo más. Un capítulo, Padre, que puede influenciar nuestra vida de una manera muy especial. Quiero que tú puedas obrar con cada persona que estuvo oyente, que escuche nuestras súplicas y nuestras necesidades y puedas saciarlas conforme a tu necesidad. Padre, de igual te quiero pedir que nos ayudes como pueblo a confiar en ti, a dejarnos de las críticas, de las murmuraciones y veamos cómo tu Señor nos ha caminado durante todo el desierto
has provisto en nuestra vida y nos continuará bendiciendo hasta el fin. Que nada ni nadie, Padre, nos aparte de ti. Ayúdanos a consagrarnos hoy más a ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Los espero ver la semana que viene. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.